Bienvenido a Canal del Miedo. He recibido un video muy interesante de uno de ustedes. Lo grabó el hermano del espectador cerca de su pueblo familiar cuando se topó con una vieja granja abandonada mientras paseaba con un amigo. Hay muchos edificios de este tipo, pero solo unos pocos están en tan buen estado que parece que el tiempo simplemente se ha detenido. Y dio la casualidad de que este era uno de esos lugares. Pero en cuanto entraron, enseguida se dieron cuenta de que algo no iba bien. O kurwa. Wlazę na podłogę. Tam jest piwnica. I że mów, która ta. O, też okulary ty i tak, ty, jak tu pewnie umierała, to już tak zostało. Ty, a czemu ona ma głowę przykrytą, o chuj tu chodzi? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ty, co to jest, kurwa? Co to kurwa jest? Dobra, idzie. Ej, spierdolamy stąd, panie. Co to był za drzwi? Ja pierdolę, tak. O kurwa. Nada más entrar, fueron recibidos por una visión bastante inusual. Sobre la mesa había una cruz, un candelabro casi quemado y unas fotos muy inquietantes. Y una de ellas es realmente especial. Una foto aterradora muestra a 3 niños y un adulto con una sola cara cubierta. Las expresiones faciales de las personas que aparecen en la foto por sí solas pueden asustar, pero lo más aterrador es que esta foto es muy parecida a las fotos post-mortem, que todavía eran bastante populares a principios del siglo pasado. Y en este tipo de fotos, era habitual cubrir el rostro de una persona viva. ¿Es este el caso? Si es así, ¿qué oscuro secreto esconde esta granja? Quizá pronto uno de los cazafantasmas decida visitar este lugar por la noche y obtengamos más información. Por ahora, tenemos que ser pacientes. Es de noche, los padres se relajan en su acogedora habitación después de un largo día y su hijo pequeño se duerme lentamente. De repente, el silencio de la noche se rompe por un fuerte grito procedente de la habitación del niño. La aterrorizada madre corre rápidamente a ver qué ocurre, pero, afortunadamente, la niña está bien. Pero, ¿qué ha puesto a la hija en un estado de miedo extremo? Por suerte, la cámara instalada en la habitación grabó todo el incidente. Hey, can you play with me? Sure, I'll play with you. So I'm gonna play, yeah. Bling, 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 yum, dum, dum.
Let's go. Let's go. Mientras jugaba, la atención de la niña fue captada por una pequeña luz que se veía debajo de la cama. Algunas personas en los comentarios afirman que en el video también se oye una especie de voz distorsionada en ese preciso momento, pero la verdad es que no se oye. Sin embargo, el niño decide comprobar el origen de la luz y, de alguna manera, es arrastrado bajo la cama. Puedes imaginarte el miedo de la madre cuando vio por primera vez la grabación de la cámara. Cosas así ocurren en las películas de terror y nadie se imagina que puedan pasar en su propia casa. Para colmo, la cosa no quedó ahí. 2 días después, cuando la madre decidió revisar la habitación a fondo y, sobre todo, mirar debajo de la cama, experimentó algo terrorífico. So I've been getting a lot of questions. People have been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't. We haven't been in the room in the last 2 days. We've been a little scared. Should not be this scared right now. Oh my God. Debajo de la cama, una muñeca extremadamente realista, casi infantil, de repente se mueve sola. Y no podemos culparla por salir corriendo, porque cualquiera de nosotros que viera algo así probablemente haría lo mismo. Los internautas que observaron toda la situación concluyeron inmediatamente que el muñeco era mecánico, pero la autora del video juró que había revisado cuidadosamente el muñeco y no tenía ningún mecanismo, simplemente no podía moverse solo. Sin embargo, hay una posible explicación para toda la situación y podría tener algo que ver con la propia casa. So a lot of you guys have asked me if we've done any research on the house, and I did. I found out that some of the past people that have lived here have had some ghostly encounters. I learned that it was built near, not on, but near a cemetery. Yeah, I don't know, we're at a loss. We really love our home. We don't want to have to leave it, so we're trying to figure out what to do. Por desgracia, ya no podemos seguir este caso. La autora de los vídeos ha cerrado su perfil y solo podemos encontrar estos vídeos en Reddit. Es difícil saber por qué lo hizo. Quizá no quería llamar demasiado la atención sobre su casa y su familia, o quizá simplemente estaba harta de que la gente se burlara de su situación. Una verdadera lástima. Solo nos queda esperar que lo hayan superado y que todo haya acabado bien. Sobre todo para el pequeño. Desde hace algún tiempo, Anthony no puede dormir bien. Se ha dado cuenta de que a menudo se levanta por la mañana aún más cansado de lo que estaba antes de acostarse. Los motivos pueden ser varios: problemas de salud, estrés o incluso vecinos ruidosos. Anthony no sabía cuál era la causa de su problema, pero un día se le ocurrió que probaría a utilizar una cámara para controlar su sueño.
Se esperaba todo tipo de cosas, pero no podía esperar ver algo así. Lo admito, si yo viera algo así en mi propio video de sueño, al día siguiente me tiraría a una piscina llena de agua bendita. Y aunque las imágenes son realmente impresionantes, no podemos verificarlas más que para creerle. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Estamos realmente ante el comienzo de algo mucho más grande y una posible posesión demoníaca, o no es más que un simple fake hecho para entusiastas de lo paranormal? Creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas, pero debajo del video encontrarás un enlace a su perfil por si quieres jugar a detective paranormal y comprobar el caso por tu cuenta. El trabajo de un paramédico es una de las profesiones más importantes y responsables. Al fin y al cabo, a menudo son los que están en primera línea cuando se trata de salvar vidas. Por desgracia, no siempre es posible llevar a tiempo al hospital a la gente que lo necesita y entonces esa persona muere mientras aún está en la ambulancia, y como sabemos, donde muere mucha gente, también existe la posibilidad de que ocurra algo paranormal. Y así, una noche, 2 nuevos paramédicos experimentaron algo realmente extraño mientras estaban de servicio, y gracias a que uno de ellos decidió grabar toda la situación, nosotros también podemos verlo. I'm not sure how to talk about this, but well, first off, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like. I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, as soon as possible. Oh, shit. I'm not trying to go back in this truck. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like, it just, oh shit. Like it just flew open, like, can y'all, oh. Nah, what the what was that? Can y'all see it? Nah, hell no, fuck that, nah. El conductor vio a alguien en uno de los retrovisores mientras conducía. El problema es que se suponía que el vehículo estaba completamente vacío. Así que no podemos sorprendernos de que saltaran inmediatamente del coche. Por supuesto, podríamos decir que es solo su imaginación si no fuera por las misteriosas sombras que recorren el interior del coche, e incluso más de una vez. Además, la cámara tiene un gran problema para enfocar, y esto también podría apuntar a algo sobrenatural. Los paramédicos no son personas que se asusten fácilmente y desde luego no están haciendo vídeos falsos de TikTok. Entonces, ¿qué les pasó exactamente ese día?
¿Fue realmente el fantasma de un paciente que había muerto en el coche en el pasado, justo antes de llegar al hospital? ¿O fue otra cosa? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video procede del perfil de una chica que ha perdido recientemente a su padre, al que estaba muy unida. Me he pensado mucho si mostraroslo porque tengo respeto por los muertos, pero lo que le ocurrió a esta chica puede que ayude a alguno de vosotros si estáis luchando con la pérdida de un familiar. La situación que quiero mostraros ocurrió durante el cumpleaños de la autora del video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? Should we cut the cake? Yeah. Jackie, you want to get a knife? Press its pause, sweetie. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay? La madre de la niña era muy consciente del fuerte vínculo que compartía con su padre, y como regalo le regaló un osito de peluche que hablaba con su voz. Y fue un regalo realmente sorprendente, pero lo que ocurrió un poco más tarde fue verdaderamente asombroso. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay? Shut up. No way. That is not worked. That is not worked. Mientras la feliz niña escuchaba la familiar voz que salía del juguete, las maquetas de los camiones de bomberos que estaban en otra habitación hicieron sonar las sirenas casi al mismo tiempo. Modelos que no funcionaban desde hacía mucho tiempo. Es más, el padre de la niña era bombero profesional jubilado y estas maquetas le pertenecían. Nadie haría un video falso utilizando a una persona tan querida. Podemos ver la situación como completamente real. Parece que el padre de esta chica sigue velando por ella a pesar de su fallecimiento y, con motivo de su cumpleaños, decidió hacérselo saber utilizando sus antiguas maquetas. That is not worked. That is not worked. Y por último, echaremos un vistazo a un breve video procedente de uno de los subreddits paranormales. Su autor se tomó un pequeño descanso y salió a fumar un cigarrillo, y aunque la insana adicción estaba satisfecha, no podía deshacerse de la impresión de que alguien le estaba observando. El problema era que no había nadie cerca. Al cabo de un rato, sin embargo, notó algo realmente extraño. What the fuck, bro? Okay, cool.
En la ventana de la puerta de un edificio más pequeño, observa algo que engañosamente se parece a una cara. Para colmo, esta cara parece mirarle directamente a él. Y lo más extraño es que, fuera lo que fuese, al cabo de un rato desaparece sin dejar rastro. Era solo una pareidolia, una ilusión, o tal vez era algo que no podremos explicar tan fácilmente. Te dejo la decisión a ti. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.